Buenas noches a todos. En este momento damos inicio a nuestra presentación del día de hoy. Vamos a hablar sobre las habilidades psicosociales para la nueva sociedad. Mi nombre es Sandra Azucena Murcia Rosas. Damos inicio. Sean bienvenidos. ¿Qué será esto de las habilidades psicosociales? Son habilidades psicológicas y sociales, como lo dice la palabra. Necesitamos desarrollar la sensibilidad espiritual, tener una amplia observación frente a los entornos y a las personas, tener el discernimiento, desarrollar discernimientos, prestar atenta nota frente a la meditación, desarrollar este proceso de poder meditar a diario en lo que estamos haciendo, ir hacia adentro de nosotros mismos. Necesitamos desarrollar el contacto con el ser interior, con tu ser interior. Es necesario aprender a visualizar de manera positiva los entornos y los espacios, porque somos nosotros quienes creamos nuestra propia realidad. Necesitamos realizar lecturas activas, atención consciente y presente en una lectura, para avanzar en el conocimiento del ser. Y necesitamos desarrollar esta habilidad, hacer lecturas sin juicios. Qué difícil esto por ahora, pero se puede lograr. Necesitamos ir en ese sentido. Y vemos que tenemos varios tipos de habilidades sociales que hay que desarrollar, que de pronto ya están en la práctica. Las tenemos algunas implícitas, pero otras están en proceso de desarrollo en el ser, dentro del ser humano. Encontramos que este tipo de habilidades sociales son un conjunto de tácticas o maniobras de la conducta que las personas aprenden de manera natural y que son utilizadas en situaciones de interacción con otras personas de manera específica. Son habilidades que se desarrollan socialmente, pero que antes de que sean habilidades desarrolladas socialmente, primero son desarrolladas psicológicamente, en la psiquis humana. El objetivo de esto es resolver una situación social de manera exitosa, siempre llevarla a un buen término. Encontramos que hay tres niveles, hay básicas, complejas y avanzadas. Estas habilidades sociales básicas son estas: escuchar. Uno dice, una habilidad, sí, escuchar, porque oímos pero no escuchamos, no prestamos atención. Iniciar una conversación, formular las preguntas, tener la capacidad de formular una pregunta, dar las gracias, siempre estar en proceso de estar agradeciendo, hay que ser agradecidos. Presentarse de manera correcta. A las personas les da pena presentarse, sienten vergüenza, no lo quieren hacer, y es una habilidad psicosocial básica. Tener la competencia para presentar a otras personas, incluirlas en un grupo, realizar un cumplido. Así como tenemos habilidades complejas, que son la empatía, la inteligencia emocional, la asertividad, la capacidad de escucha, capacidad de comunicar los sentimientos y emociones, capacidad de definir un problema, la capacidad de negociación, la modulación de la expresión emocional, la capacidad de disculparse y reconocimiento y defensa de los propios derechos y de los demás. Dentro de esas habilidades sociales también tenemos las avanzadas. ¿Por qué se le dice avanzadas? Porque tiene que ver con un proceso de transformación cognitiva. Interviene la percepción del ser humano y la capacidad de raciocinio. Es la capacidad de ofrecer una opinión, pedir ayuda, capacidad para ofrecer disculpas, la participación, sugerir y dar instrucciones y la capacidad de convicción. Sobre todas estas las veremos a profundidad más adelante. Cuando hablamos de las habilidades socioafectivas, ¿qué será eso de las habilidades socioafectivas? Pues tenemos que primero en el centro está el ser humano, el ser, el reconocimiento emocional, la reacción emocional, qué expresión emocional tienen los seres humanos y en qué consiste eso de las expresiones, qué expresiones tenemos habitualmente. Reflexionemos en esto por un momento. Estamos sentados escribiendo cualquier cosa y a veces las personas preguntan, ¿y esa persona está brava? ¿O tú por qué estás bravo? No, no estoy bravo, estoy concentrado. Qué diferente, ¿no?
es porque las expresiones humanas no coinciden con lo que estamos sintiendo. Y es una habilidad emocional lograr estar en la expresión correcta. ¿Y esa persona por qué estará tan seria? No, es que está distraída. Está en su psiquis. Hay que trabajar en la identificación de las emociones y de los sentimientos que tienen las personas. A veces uno de los grandes problemas de las parejas es que el uno no sabe qué siente el otro. No se reconocen, no se entienden. No pueden leerse mutuamente porque no se conocen. ¿Y por qué? Porque no manifiestan emociones tranquilamente. ¿Por qué no manifiestan emociones? Por temor. Temor al dolor, temor a la pérdida, temor al engaño, temor a ser burlados. No se entrega al 100% en las relaciones y así pasa en las empresas, en los trabajos, en todo. Por temor a las pérdidas, temor al rechazo. Entender los sentimientos de los demás es tan importante. La capacidad de expresar sentimientos y emociones, como lo vengo diciendo. Respetar los sentimientos de los demás. Tener la capacidad de afrontar el enfado es una habilidad psicosocial y psicológica. Tener la capacidad de afrontar el enfado de los demás. Poder comprender por qué se enfadan. ¿Qué hice yo o qué dejé de hacer para que los otros reaccionaran? Tener la capacidad de autorrecompensa, gestión del miedo al hablar con la gente, es algo que pasa muy a menudo. Le llaman pánico escénico. Miedo a hablar con las personas. ¿Por qué ese miedo? ¿Qué pasó en nuestro ser? ¿Qué ha sucedido en nuestra psiquis para desarrollar miedos? Son miedos implantados. ¿Sí sabían eso? Son implantados. Se han desarrollado miedos implantados. Y a veces vienen por herencia epigenética, que es otro tema de otra conversación. La capacidad de animar a los demás. Debemos tener capacidad para animar a los demás. A veces no es fácil animar a las otras personas. Como que las personas se resienten y prefieren guardarse o piensan que esa no es su competencia. Pues es algo que en lo que toca trabajar. Desde la parte psicológica, que es la interacción, el reconocimiento del ser, más el reconocimiento del otro. Y tener la capacidad de consolar a los demás. Es tan importante y para la construcción de la nueva sociedad esto va a ser vital. Hablemos de las habilidades de negociación o alternativas de agresividad. ¿Qué es eso? Son habilidades sociales relativas a la negociación de situaciones específicas que desarrollan conflictos y debemos aprender a gestionarlos de manera adecuada, comprendiendo las partes, entendiendo al otro. Se llama ser empáticos. No antipáticos, empáticos, que puedo entender, ponerme en los zapatos del otro y entender por qué el conflicto. Esto hace una capacidad para resolver los problemas dentro de las relaciones interpersonales, interlaborales e interempresariales, sin utilizar agresividad o violencia. Y hay estas características: saber pedir permiso, la capacidad para compartir, capacidad para ayudar a los demás, capacidad para quererse a uno mismo, y como pueden ver son desarrollos emocionales de la psiquis humana. Capacidad para tolerar y responder a las bromas. Muchas personas no soportan bromas. ¿Por qué? Porque han pasado por bullying, por rechazos, por burlas, y les ha dolido. Y crecen, se vuelven adultos, y aún siendo adultos siguen siendo ocasión de bullying. ¿Qué pasa allí? Hay una baja autoestima, hay un problema psicológico, hay un trastorno en la conducta que hay que trabajar. Hay que desarrollar habilidades de negociación, capacidad de autocontrol, capacidad de defender los propios derechos. A veces no somos capaces de defender nuestros derechos. ¿A qué le tenemos miedo? A las pérdidas. Dejamos que pasen por encima de nosotros por temor a la pérdida. Pérdida del trabajo, pérdida de una amistad, queremos ser reconocidos. ¿Qué pasa allí? Hay que trabajar mucho en nuestro amor propio. Cuando trabajamos en el amor propio,
en amarnos, nos respetamos, y cuando nos respetamos trabajamos por nuestros derechos. Y cuando trabajamos por nuestros derechos, trabajamos por los derechos del otro. Dentro de esas actividades también hay que entender no entrar en peleas, no entrar en contiendas. Son alternativas de negociación a la agresividad, no a las contiendas. No entrar en peleas. Capacidad de evitarse problemas con otras personas. A veces estamos prestos a entrar en discusión, pero ¿por qué? ¿Por qué somos tan contradictorios? ¿Por qué tan negativos? ¿Por qué le ponemos tantos peros a las situaciones? Hay que entender qué sucede dentro de nosotros mismos cuando presentamos esa situación. También tenemos que ver otro tipo de habilidades y es hacerle frente al estrés. Cuando podemos lograr hacerle frente al estrés, este es un tipo de habilidad necesaria para la resolución exitosa de un conflicto en contexto de tensión. Y dentro de los grupos siempre se presentan tensiones por las diferentes formas de pensar. Debemos desarrollar capacidad para gestionar el sentimiento de vergüenza. A veces no hablamos porque nos da vergüenza, tenemos temor de intervenir porque nos da vergüenza. Y este es un problema psicológico. Esto es para trabajarlo. Capacidad de defender al otro. Nos da miedo defender al otro porque mejor no me meto en problemas. De pronto yo pierdo. A esto le llamamos la capacidad de desarrollar esa tolerancia frente al fracaso. ¿Y qué pasa si yo defiendo al otro y pierdo? Pierdo puntos frente al jefe, pierdo puntos en la familia, pierdo puntos entre mi grupo de amigos. Esos temores hacen que la gente no intervenga. Y es una capacidad, una actividad que hay que desarrollar para la construcción de la nueva sociedad. Es la defensa de nosotros como humanos en la interacción. Tenemos que desarrollar la capacidad para responder a la persuasión. A veces somos persuadidos a desarrollar determinadas actividades y debemos aprender a decir no. Debemos aprender a decir no a tiempo. Es una capacidad que se desarrolla, decir no, establecer límites. Recordar muy bien cuál es tu esquema de valores, hasta dónde puedes llegar, sin agredir a otro. También debemos tener la capacidad para responder a una acusación. A veces no sabemos defendernos, nos da miedo defendernos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto temor? ¿Hemos sido opacados en el pasado? Eso es psicológico y hay que empezar a trabajar en un trastorno de la conducta. Capacidad para formular quejas o reclamaciones. No es solamente la capacidad de desarrollar el texto correcto de manera legal para hacer una queja, sino saberlo hacer de manera asertiva y en el momento apropiado, en el tono correcto, en el tiempo y en el momento correcto. Nunca hacerlo en caliente. Y es una forma de desarrollar habilidades psicosociales para la construcción de la nueva sociedad. La capacidad de responder a las quejas que acaban de hacerse. Una cosa es formularla y otra cosa es responder la queja. Saber enfrentarse a las presiones de grupo, gestionar una conversación complicada. A veces se ponen temas que las personas no pueden elaborar rápidamente en respuesta y se enredan. Hay que saber gestionar una conversación complicada. Si no se conoce del tema, analizar bien de qué se está hablando e intervenir con libertad. Es preferible intervenir y decir, oye, mira, no conozco bien del tema, pero voy a averiguar. Fin, ahí hiciste la intervención, pero nunca te quedes callado. Tolerancia a ser ignorado. Este tema de la tolerancia a ser ignorado, por eso muchas veces no se participa, por temor a ser ignorado o dejado a un lado. Pues tenemos que tener tolerancia para de pronto que nuestros conceptos no sean aceptados y de pronto otro concepto sea más aprobado. Pero es una capacidad que se desarrolla. La capacidad para confrontar mensajes contradictorios. A veces nos escriben o nos envían o lo que sea, un mensaje que es contradictorio a lo que estamos diciendo y nos desencuadra, nos descuadra, nos coloca en un contexto diferente al que queremos llevar. Y no estamos de acuerdo,
pero no somos capaces de poner la postura, sino que simplemente nos quedamos en el silencio. No, tenemos que tener la capacidad de decir, oye, no estoy de acuerdo. Decirlo de manera tranquila, ¿no? Sin peleas. Puedes manifestar cuál es tu posición, cuál es tu concepto, cuál es tu ideal frente a la vida, frente a una situación, frente a cualquier cosa. Pero siempre manifestar tu pensamiento, tu forma de sentir y de ser y de estar presente en determinada situación. Avancemos. También tenemos que tener habilidades de planificación. Es una competencia que hay que desarrollar. Por falta de planificación se pierde todo. Las habilidades sociales tienen que ver con cómo nos proyectamos hacia el futuro, ya sea familia, un noviazgo, una empresa, un negocio nuevo, un proyecto nuevo. Siempre hay que planificar. Hasta cuando voy a pensar en trastearme de casa, tengo que planear ¿qué? El trasteo. Y dentro del trasteo que tengo que planificar, bueno, ¿qué voy a necesitar comprar? Cajas, cuerdas, bolsas, cintas. Tengo que hacer una lista de chequeo. Y empieza toda una planificación para saber cómo es que voy a empacar lo que tengo en la casa. Lo de cristal con lo de cristal. Lo comestible en un solo lado. Lo de la cocina, lo de la sala, las porcelanas, los vidrios, los espejos. ¿Cómo es que voy a embalar todo eso? O dentro de la planificación contrato una empresa que lo haga. Eso es parte de eso es tan solo un ejemplo. Pero dentro de esa planificación tenemos que reconocer unas habilidades. Reconociendo las propias habilidades. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué sé hacer? Soy bueno empacando, soy bueno doblando, soy bueno separando, soy bueno embalando de todo eso. Soy bueno para tomar una decisión. Determino los objetivos. Identifico la causa de los problemas y los puedo resolver. Y debo tener la capacidad de recoger la información para concentrarme en una tarea. Lo del trasteo fue solo un ejemplo, pero llevemos esta planificación a una empresa, al desarrollo de una empresa. Llevemos esta planificación al desarrollo de un proyecto. Llevemos toda esta planificación al sistema contable, a nuestro propio sistema financiero, a la proyección de nuestro estado de cuentas y gastos. Llevemos esta planificación a nuestro presupuesto. Debemos poder tener la capacidad de reconocer qué habilidades tenemos y en lo que no somos hábiles, fortalecerlos. Aprender, tener la capacidad de aprendizaje, de desarrollar la habilidad de aprender. Se desarrolla plasticidad neuronal cuando estamos en desarrollos de planificación. Avancemos. También tenemos que tener en cuenta que para esta construcción de la nueva sociedad se necesitan ciertas características. Retomaremos varias que ya conocemos, los valores éticos, morales, ambientales y sociales. Pero vamos a identificar claramente que dentro de los valores éticos no estamos hablando sino de la conducta humana, son las guías que orientan la conducta humana. La lealtad, la integridad, la libertad, la honestidad, la justicia, la transparencia, el civismo, la libertad, el compromiso, entre otras. Hablemos del civismo. Ser cívico es respetar las leyes. Hablemos de algo natural y cotidiano, el tráfico terrestre. Conducir el auto. Debemos tener civismo para conducir el auto, respetar las normas de tránsito, respetar a los peatones, respetar la señalización. Cumplir con las normas es ser cívico, porque es que estoy en comunidad, yo comparto esta vía con el otro. Cuando hablamos de la construcción de la nueva sociedad, esto va a ser todo un tema. El lograr que la nueva sociedad comprenda el respeto por la vida del otro. No como paso por encima del otro, respeto por la vida del otro. ¿En dónde? En carretera,
en la calle, el que va en la moto, el que va en la bicicleta, el que va a pie. Es una vía que compartimos todos. Civismo, libertad, compromiso, lealtad. Apenas hablando de valores éticos y apenas en el ejemplo del transporte público. Vayámonos a los valores morales. Los entendemos como un conjunto de normas o costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo. La sociedad le transmite al individuo un esquema de normas morales para que esté conductualmente de manera correcta dentro de un espacio. Aquí rayan las diferencias. Acá dentro de la construcción de la nueva sociedad tendremos que tener respeto por la diferencia del otro. Pero siempre tendremos que hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. No hacer lo contrario, que es lo que está pasando hoy. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. No, eso tiene que acabarse y volver a empezar. Lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. Lo justo es justo y lo injusto es injusto. Llamar las cosas como son por su nombre, pero todos tenemos que tener ¿qué? Identidad del esquema de valores. Porque mis valores aumentan en la medida que yo interactúo con el otro, con la sociedad. Luego los valores morales se comparten en sociedad. Se comparten en dónde primero, en la familia. Los valores éticos y morales primero se enseñan en casa. Por eso es tan importante la familia como el primer núcleo social. También tenemos los valores ambientales, que deberemos desarrollar aún más en medio de este planeta que pide auxilio. Y es una conducta que tienen las personas con el medio ambiente de manera positiva, de manera responsable. Entender que estamos interconectados en el universo con toda la naturaleza. Los valores ambientales, el amor ambiental, la conciencia ambiental, desarrollar la conciencia ambiental. ¿Cómo le hacemos entender a un niño que está afectando el ambiente? Cuando le enseñamos a no botar basura, pero él tiene que ver el ejemplo en mí. Yo no boto basura en la calle porque estoy desarrollando una conciencia ambiental como comunitaria y el niño que me está mirando entiende que en la calle no se bota basura. ¿Por qué? Porque se tapan las alcantarillas, porque se ve sucio, porque se contamina el ambiente visual y paisajístico. Hay que tener responsabilidad ambiental, conservación de los espacios ambientales, convivencia con el ambiente. Convivencia ambiental. A la hora de desarrollar proyectos tenemos que conservar la naturaleza, no trastocarla, conservarla. Sensibilidad ambiental, yo convivo sensiblemente con los árboles, con las maticas, con los pajaritos, con los entornos ecológicos. Participar ambientalmente en todos los desarrollos. Cada cosa que yo desarrollo tiene que tener un eje ambiental, un cuidado del ambiente. Si vamos hacia los valores sociales, se consideran criterios compartidos con los miembros de una comunidad. La gente se reúne y desarrolla unos criterios de convivencia. Convivencia ética, pacífica, tranquila, armónica, armonía total. Con ello se pretende alcanzar y mantener un equilibrio en la conducta social de los individuos. Que lo que yo haga no perjudique al otro, no perjudique a mi vecino, ni al de al lado, ni al de arriba, ni al de abajo, ni al de al frente, ni al de atrás. Convivencia, compartir espacios. Hablaremos también del marco de los derechos humanos. Y este famoso marco de los derechos humanos, desde el respeto, la igualdad, la equidad, deberemos aprender a no juzgar. Es muy difícil hoy en día no juzgar, hay que evitar juzgar. Desde la nueva postura de Nessara Gesara, lo nuevo estamos esperando que venga ya y sea desarrollado. El derecho a la vida, el derecho al respetar la vida del otro. Algo que se ha violado en todo el mundo.
el derecho a una familia, que los niños tengan derecho a tener su familia, que los adultos mayores tengan derecho a la familia, el derecho a una vida digna, el derecho a tener todas las coberturas de salud, el derecho a la educación, pero no a la educación de masa que tenemos hoy en día. La educación debe ser integral, una educación basada en todo lo anterior. Son todas las habilidades blandas. De todo lo que hemos estado hablando en la construcción de la nueva sociedad es la implementación de unas habilidades blandas, todo lo que he venido hablando hasta ahora. Y encontramos que para el desarrollo de esta nueva sociedad debemos lograr valores humanos, valores socioculturales, a implementar la generosidad, la tolerancia, la libertad de la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable cómo actuar dentro de un grupo social. Pero está incluida la psicología, la psiquis humana, la libertad de cómo actúo, cómo está mi conducta. Actuar de manera justa. Es obrar y juzgar respetando la verdad, dando a cada uno lo que corresponde, y dentro de esos valores humanos, entenderlos como un conjunto de virtudes que poseen las personas. Implementar la generosidad es implementar el altruismo, la solidaridad, la benevolencia, la bondad hacia el otro humano, la empatía. Debemos dejar a un lado, ¿qué cosas? La avaricia, la tacañería y el egoísmo. Eso tiene que acabarse. Dentro de la construcción de la nueva sociedad, la tolerancia tendrá que ser implementada desde las personas para respetar las opiniones, ideas, actitudes de los demás, para respetar esas ideas de las otras personas, tener paciencia, condescendencia. Eso habla del respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, hacia sus prácticas o hacia sus creencias. Respeto por lo que piensa el otro. Deberemos hablar también de los valores económicos y de los valores políticos en la construcción de esta nueva sociedad. El valor económico relacionado como la eficacia, la velocidad, la fiabilidad, la facilidad de uso, la flexibilidad, la emoción, el costo de algo que voy a ofrecer, un producto o un servicio. Y los valores políticos son todos los que tiene cada persona de entender la política como una forma de asumir determinada ideología. Formas de entender con respeto los conceptos de democracia, libertad, riqueza, igualdad, equidad, seguridad, soberanía, sustentabilidad, entre otros conceptos. Todo esto será parte de la nueva sociedad de manera transparente, que las personas puedan ver y opinar de acuerdo a su esquema de creencias sobre lo que piensan y puedan opinar sobre ellos con libertad. También se va a desarrollar el valor científico y el valor tecnológico que ya existen, pero hay que profundizar en todos ellos. Todo lo que hemos hablado hoy ya existe, pero está a medias. A veces parece letra muerta en el papel. Se identifica el valor científico con toda la manera de enseñar la ciencia. Hay que desarrollar los procesos científicos desde la infancia. En la construcción de la nueva sociedad hay que desarrollar las competencias, apoyar el desarrollo de competencias. Hay que incentivar la curiosidad, la ética, la asertividad dentro del desarrollo científico de cualquier concepto, que los niños tengan la capacidad de investigar. Serán los grandes científicos del mañana si empiezan a temprana edad. El valor tecnológico, como la innovación y la creación y la transformación de muchas cosas. Siempre la tecnología nos está ayudando con situaciones. Hay positivas y negativas, pero hablemos de las positivas. Que sea desarrollo tecnológico positivo para la nueva sociedad. La intención del cambio, la intención es lo que está detrás de la tecnología. ¿Qué queremos lograr?
y hacia allá debe avanzar toda la cultura. Luego es nuestro reto construir dentro de cada uno de nosotros las habilidades de comunicación, las habilidades del marco de derechos del respeto y evitar el juzgamiento, cero críticas. Dentro de esas habilidades psicológicas habrá que hacer énfasis en la empatía como un nuevo reto, en la asertividad y en soltar las redes sociales que nos tienen desinformados. Y acá resaltamos la asertividad como algo que se entrena. Una cosa es el servicio y otra cosa es el servilismo. Las personas deben aprender a decir no, por salud mental, por cuidado de ellas mismas. Deben poder saber hacer un alto en el camino y decir, un momento, esto lo puedo hacer de otra manera, o esto sí decido hacerlo, o esto no decido hacerlo. Pero saber tomar la decisión a tiempo. Hay que saber poner límites por salud mental responsable. Y dentro de esos nuevos retos psicológicos para la nueva sociedad, hablaremos siempre de la capacidad de escucha, como la capacidad de definir un problema y evaluar la solución. No se trata solamente de identificar el problema y llevar la queja del problema, no. Es la capacidad de llevar de una vez la solución. O sea, no demos quejas, llevemos soluciones. Capacidad de comunicar los sentimientos y las emociones será una de las grandes tareas porque hoy en día las redes sociales tienen desinformadas tanto a las personas y los niños van creciendo al pie de los emoticones, con caritas. Y ustedes ven a todo el mundo, todos caemos en lo mismo. Es más fácil mandar un emoticón que decir me siento feliz o complacido o estoy bravo. Y a veces confundimos las emociones porque no las sabemos expresar por estar pendiente de los emoticones. No hay una modulación de la expresión emocional y es una habilidad que hay que desarrollar para la construcción de la nueva sociedad. Son habilidades sociales complejas, pero que habrá que ponerlas en práctica. Hay un lema que tengo yo acá que siempre utilizo en casi todas mis charlas. Tus hábitos moldean tu identidad y tu identidad moldea tus hábitos. ¿Qué estamos haciendo hoy para empezar a moldear y modular nuestra vida nueva, nuestra nueva postura en la nueva sociedad? 3 cosas para invitarlos a hacer. Meditar constantemente, ir hacia adentro, a solas. Practicar un deporte, porque la actividad física ayuda a la plasticidad neuronal y al desarrollo del resto de competencias. Una persona que tiene actividad física es una persona que tiene un estado feliz. ¿Por qué? Porque está trabajando en sí mismo. Hacer nuevos amigos es una habilidad que hay que desarrollar. No quedarse en lo viejo y en lo rutinario. Hacer nuevos amigos. Todos vamos a pasar a construir una nueva sociedad. Y es necesario entrar a trabajar en el desarrollo de las habilidades para hacer nuevos amigos, dejar atrás los temores. La capacidad de socializar, de comunicarse con otros, con tranquilidad, con libertad. Dentro de esta práctica de hacer amigos, la pregunta ¿es difícil hacer amigos? ¿Por qué no hacemos amigos? Por los cambios en la vida social los vamos a tener. ¿Limitaciones de tiempo? Sí, pero aún así hay tiempo para hablar con las personas. ¿Tenemos tendencia a ese individualismo excesivo? Cuidado con eso, porque somos seres gregarios, somos seres sociales. Disminución de oportunidades sociales, eso va a cambiar, nuestra vida va a cambiar, vamos a tener amplitud de espacios de interacción social. La inactividad hace que no tengamos amigos. Hay que dejar el televisor a un lado y salir y conversar con las personas. Y hasta aquí va nuestra presentación del día de hoy.
Todas estas son las características para la construcción de la nueva sociedad. Un abrazo y hasta pronto.